¿Cómo aprendí español? Creo que es una de las preguntas que ya me escribieron un millón de veces y en este video hoy quiero responderles cómo, cuándo, por qué, para qué aprendí español y cómo es que una ucraniana puede hablar así, un español ecuatoriano de la sierra. Bueno, mi historia con español se empezó en 2017. Bueno, creo que antes porque yo no que empecé a aprender, sino que tenía algunos amigos ecuatorianos, porque en mi ciudad natal, en Zaporizhia, donde yo vivía antes, hay universidades donde vienen a estudiar muchos extranjeros y hay bastantes latinos. Y también yo sabía ir a una iglesia internacional donde teníamos muchos latinos, entonces, y más eran de Ecuador. Entonces tenía bastantes conocidos y amigos de este país y sabía escuchar español y me gustaba mucho cómo suena este idioma. Y sí dije que algún día sí quisiera aprenderlo, pero no sabía que voy a aprender español de esta manera como me tocó aprenderlo. Entonces, en estos tiempos, más o menos 2015, 2016, yo estaba ya con ganas de conocer Latinoamérica porque ya conocía bastante gente de allá y me daba curiosidad cómo es el país porque todos me contaban que es bonito Latinoamérica, es bonito Ecuador y todo. Entonces yo dije, yo quiero conocer, me da mucha curiosidad. Y en 2017 yo tenía una oportunidad para viajar a Ecuador. Yo tenía 19 años. Fui por allá por 2 meses y medio y eso fue mi primer experiencia en volar en avión. Eso fue mi primera experiencia salir de país sola. Y además, yo tenía solo 19 años y yo fui sin saber español. Yo pensé que como es Latinoamérica, ahí deben saber como inglés, por lo menos en lugares turísticos. Entonces me fui con inglés básico y dije ya, suficiente. Pero no fue tan fácil. Cuando llegué a Ecuador, ahí empezó, como se dice, la aventura. ¿Y por qué digo que se empezó la aventura? Porque cuando vine a Ecuador me di cuenta que nadie, casi nadie habla inglés. Me voy a lugares turísticos, comienzo a hablar inglés, me responden en español y yo como que, perdón, ¿qué? ¿Qué me están diciendo? Y en estos momentos yo sabía decir como hola, gracias, cuánto cuesta, sin saber los números y pues de esta forma me tocó empezar a aprender español porque no había nadie quien me puede, como se dice, ayudar, traducir y todo. Entonces me tocó y empecé yo como escuchar cómo conversa la gente y en la mayoría de las veces después de digamos no sé tal vez una semana o dos empecé como entender que por ejemplo esta frase dicen en tal ocasión, esta palabra dicen en tal ocasión. No sabía cómo se traduce exactamente la palabra, pero sabía dónde hay que usarla y así poco a poco empecé a aprender español. Y luego pasó el tiempo, ya regresé a Ucrania y yo seguía como ah, un poco practicando mi español y así poco a poco estaba mejorando y mejorando y mejorando mi español. Y ya cuando vine por tercera vez a Ecuador, justo me tocó la pandemia y yo vine en febrero y la pandemia se empezó en marzo y ahí eso fue como la segunda etapa de mi aprendizaje de español. Bueno, ¿por qué la segunda etapa? Porque
sí me tocó seguir aprendiendo español porque en estos momentos yo ya podría como hablar cosas básicas con muchísimas errores. No sabía nada cómo conjugar con palabras, con verbos, perdón. Y, o sea, mi español fue muy básico, así para entender lo básico que me dicen y responderlo con las cosas básicas a lo que me están diciendo, pero no para estar así, tener una conversación clara. Y cuando empezó la pandemia, ahí fue la decisión de crear un blog para mostrar cómo vive una ucraniana en Ecuador. Sí, mi blog empezó no desde Ucrania, mi blog empezó en Ecuador y yo empecé mis videos donde yo estaba mostrando a ustedes cómo es mi vida en Ecuador. Y al comienzo yo quería hacer solo en ruso, porque me daba miedo hablar en español. Entonces yo estaba como, voy a hacer los videos en ruso, pero luego voy a poner los subtítulos en español. Y así fueron los primeros videos. Pero luego me di cuenta que no funciona muy bien y todo. Y mi esposo me dice que tienes que hablar español. Y yo digo, no, me da vergüenza. O sea, para hablar contigo es una cosa, pero para estar conversando, como para YouTube, no, me da mucha vergüenza, pero ahí sí empecé a hablar un poco en español y hacer otros videos en idioma español. Y cuando empecé a hacer los videos en idioma español, yo dije a mí misma que mi español es feo, no puedo estar, ¿cómo yo puedo grabar videos en español si ni siquiera puedo explicar lo que quiero decir? Entonces ahí empecé como, no estaba estudiando con profesores o algo, solo que empecé a ver videos en español, escuchar música en español, tratar de hablar más en español porque antes yo no quería hablar en español con la gente, me daba vergüenza por hacer errores, pero luego dije, ya, con errores voy a aprender. Y así, poco a poco, gracias a ustedes, porque por el apoyo que me daban mis primeros seguidores, que les gustaba mi contenido y me daba ganas de hacer más contenido. Entonces, gracias a ustedes, y yo como mejoré mi español. Sé que ahorita todavía no es perfecto, tengo algunos errores y todo, pero yo puedo expresar lo que quiero decir, yo puedo conversar, mi español es fluido. A ratos me saben decir que estás hablando demasiado rápido y pero es así, como digo, gracias a ustedes mi español está ahorita tal como lo pueden escuchar y pues así es mi historia de cómo aprendí español. Una ucraniana hablando en español ecuatoriano, con acento ecuatoriano. Amigos, espero que les gustó este video porque había muchas preguntas de cómo aprendí español, entonces decidí hacer este video. Y cierto, ya tengo un video como este en mi canal de YouTube. Está en los primeros videos. Si les da curiosidad escuchar cómo yo hablaba al comienzo en español, ya pueden buscar. Bueno, yo dejo en descripción de este video un enlace de este video donde pueden escuchar mi español malo. Pero bueno, y escríbeme en los comentarios qué te pareció mi historia y experiencia de aprender idioma español sin profesores, sin nada. Y tal vez alguien de ustedes tocó también aprender algún idioma de la misma manera. Espero sus comentarios, amigos. Y aquí con mi Coopercito que hoy estaba acompañándome, perdón, para hacer, para hacer, ¿qué es pues? Para hacer este video y esperemos sus comentarios, sus me gustan y si hasta el momento no estás suscrito a mi canal de YouTube, debes hacerlo para no perder los siguientes videos.